Hola, yo soy Linda Judice de la Universidad de California en San Francisco y estoy complacido de hablarles hoy acerca de la crisis climática y cómo esto afecta a la salud reproductiva. Vamos a iniciar con una descripción general de lo que es el cambio climático bajo ciertas condiciones que afectan la salud humana, el impacto del cambio climático en la contaminación del aire y en la salud reproductiva. También veremos estudios en animales, estudios poblacionales generales y también cohortes de fertilización in vitro que son importantes para estos datos, y también vamos a concluir con algunos esfuerzos para reversar los efectos del cambio del aire en la salud reproductiva. Bueno, entonces, ¿qué es el clima? El clima sería lo que es el clima general y el promedio de todos los climas regionales. El cambio climático es el cambio en el clima promedio o de la Tierra. Y esto es algo que tiene impactos con relación a que temperaturas de más altos niveles, cambios en patrones de precipitación, cambios en la frecuencia o la intensidad de eventos extremos climáticos y cambios en los niveles del mar. Esto afecta la comida que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y también el tipo de clima que experimentamos. El cambio climático tiene un impacto en la salud humana. Y los diferentes tipos de factores incluyen la contaminación del aire, la ecología de los vectores, la calidad del agua, que se incrementan los alérgenos, también los suministros en el agua y los alimentos, y también puede generar calor extremo. Y bueno, hoy vamos a hablar más que todo de la contaminación del aire y vamos a hablar también acerca de cómo afectan los gametos, el embarazo, las tasas de implantos y también los desenlaces del embarazo. Debemos también ser conscientes de que el cambio climático tiene un impacto en la salud mental y en el bienestar. Y bueno, que hay varias poblaciones que son muy preocupantes, que incluido las comunidades de bajos ingresos, los grupos indígenas, las mujeres en embarazo, los niños, adultos mayores, grupos ocupacionales vulnerables, personas con discapacidades o condiciones médicas crónicas o preexistentes. Entonces, ¿cómo se relaciona el cambio climático y la contaminación del aire? El calentamiento global empeora la contaminación del aire porque incrementa la temporada del ozono, lo que genera tormentas y sequías, y también se producen incendios y humo, y hay fuentes como la quema de combustibles fósiles como la gasolina, y también los camiones diésel pueden afectar. Todos emiten matrículas particuladas, organocompuestos volátiles, nitrógeno, óxidos y otro tipo de compuestos, y también dióxido de carbono, y que todo afecta el calentamiento global. Y esto vemos como las emisiones. Y estas emisiones pueden afectar la salud. Y bueno, ¿cómo afecta esto el ámbito reproductivo? Bueno, porque son disruptores endocrinos, tales como los PAHs, los metales pesados, la materia particulada y más que todo el diésel. Inductores del oxígeno, modificaciones epigenéticas, ADN y también reparación del ADN alterada. Esto altera los genes y también altera las funciones de los órganos. Hace unos cuantos años en Sao Paulo se hizo un estudio en ratones que mostraba que cuando los ratones estaban en un área con niveles de contaminación del aire particulado comparado con aire puro, había diferencias en el número de las implantaciones. Esto fue algo sorprendente. Datos más recientes demuestran que en China, si vemos aquí, podemos ver las áreas que tienen el mayor número de materia particulada, que tienen más contaminación del aire, y aquí podemos ver donde se dan las tasas de fertilidad más baja en China. Y todo es por la contaminación del aire.
Los contaminantes del aire afectan la tasa de fertilidad y hay muchos estudios, muchos que se han hecho en humanos, y a mí me gustaría simplemente resaltar esta que está acá, que demuestra que la proximidad a vivir cerca de una autopista incrementa la tasa de infertilidad si está a 200 metros de la autopista y, y y, y para cada incremento en la exposición al aire de la materia particulada. Hay un estudio muy interesante en Mongolia acerca de cómo la contaminación estacional se correlaciona con el aborto espontáneo. Esto fue durante un periodo de un año y estos son los niveles de CO2, de dióxido de nitrógeno, de monóxido de carbono, de materia particulada 10 y de la materia particulada 2.5. Y aquí pueden ver las tasas de abortos espontáneos, los cuales dice el mayor nivel de contaminación, mayor es la tasa de abortos. Además, hay un estudio muy interesante también en África que fue un estudio de control de casos longitudinales que iba de 1998 a 2016, donde se autocompararon casos de abortos espontáneos y los controles fueron nacimientos vivos exitosos, y podemos ver que la exposición a la materia particulada 2.5 fue evaluada con modelos satelitales y pudimos ver que se presentaron 42.952 pérdidas durante ese tiempo, 30 de las cuales fueron abortos menores de 20 semanas y 12.000 fueron mortinatos. Estas son las áreas donde hay mayor densidad poblacional y de hecho son las áreas donde hay más niveles de contaminación, y podemos ver que la tasa de abortos sube en relación con las materias contaminantes. Bueno, ¿será que el tiempo determina los riesgos de abortos? Eso depende si la mujer está expuesta en el primer, segundo o tercer trimestre. Esto fue un estudio de corte prospectivo con 353 embarazos con concepción natural y se hizo un monitoreo de los niveles de contaminación en casa, y ese monitoreo se hizo durante las 2 semanas previas al embarazo o de todo el embarazo, y ellos evaluaron 2 semanas antes de la ovulación, durante el embarazo, y 2 semanas antes de la pérdida del embarazo y durante todo el embarazo. Y lo que ellos encontraron es que altos niveles de ozono y de compuestos de sulfato generaban un mayor riesgo de pérdidas en el embarazo, y esto aplicaba para todo el embarazo, no solamente un trimestre particular, suponiendo que las exposiciones crónicas son más graves que ciertas edades gestacionales críticas. A nivel global, la contaminación del aire y el parto pretérmino han estado asociados. En 2010, los partos pretérmino asociados a partículas particuladas de 2.5 fue asociado al 18% de todos los partos pretérminos a nivel mundial, 2.7 millones. Y podemos ver que las áreas más afectadas es el sur de Asia, que tienen una de las tasas más elevadas, y también en África subsahariana oriental, que es donde hay las tasas más altas de contaminación del aire y de partos pretérminos. Recientemente se pudo reportar que en los Estados Unidos se hizo una evaluación de 32 millones de nacimientos durante muchos años. Esto fue una revisión sistemática que demostraba que la contaminación del aire estaba asociada con un mayor riesgo de partos pretérminos, mortinatos y abortos. Las asociaciones positivas se encontraron en todas las regiones geográficas de los Estados Unidos, y la exposición a las materias particuladas 2.5 u ozono fue asociada con un mayor riesgo de parto pretérmino en 79% y bajo peso al nacer en 86% de todos los estudios. La subpoblación con mayor riesgo eran personas con asma y grupos de minoría, y especialmente madres negras.
Unas comparaciones precisas de riesgo fueron limitadas por diferencias en el diseño del estudio. Acuérdense que estos son 68 estudios diferentes. Fueron diferentes estudios, la exposición era diferente, también incluía los datos demográficos y también las estaciones. Estos hallazgos son muy notorios porque tienen estos diferentes diseños de estudio, diferentes tipos del tiempo y la duración de la exposición durante la gestación, diferentes comorbilidades, también la heterogeneidad de los componentes del aire, diferentes metodologías para medir las exposiciones, una definición variada de lo que significa calor y también una variabilidad genética entre la población. Por tanto, los efectos son bastante notables. ¿Será que todo es asociaciones? Cuando hablamos de la contaminación del arte y el parto pretérmino, bueno, es notable que en Estados Unidos el cierre de las plantas de carbón y de petróleo y de crudo en 200 metros de una área particular. Por ejemplo, en Utah, cuando cerraron las plantas eléctricas, se presentó una caída de tasa de partos pretérminos de 7% a 5.1% después de que se dieran los cierres de las plantas en el estado de Utah. Recientemente, las cortes de fertilidad y de fertilización in vitro estaban dando perspectivas en las asociaciones que pueden haber los tóxicos del entorno y los desenlaces a nivel reproductivos. Bueno, se hizo un estudio de Earth Study de Harvard, también hubo un estudio en Albania sobre metales y el estudio LIFE de la NIH. Si nosotros queremos ver la población de pacientes y la fertilización in vitro, nosotros sabemos que hay información muy detallada acerca de la respuesta a los medicamentos de los abortos tempranos, resultados del embarazo y el embarazo como tal. Este estudio nos muestra que el tener proximidad a vías principales estaba asociada con una menor tasa de implantación y de nacidos vivos después del nacimiento. El estar menos de 400 metros de una vía principal era 46% y si era menos de 50% era 33%, lo cual es muy similar a lo que hemos visto de los estudios asociados con la contaminación del aire. Ahora hay muchos estudios en animales que muestran los efectos de los contaminantes, mostrando que incrementa el riesgo de producción de esperma, también es de la morfología y cómo se reduce la fertilidad, baja el número de células de gérmenes, especialmente cuando hay exposición a diésel. ¿Y qué pasa con los humanos? Hay muchos estudios en humanos y aquí los muestro todos. Y aquí esto es representante de lo que está citado para publicación, pero la mayoría de los estudios dice que la exposición a adultos masculinos a lo que son los carbonos, lo que es el óxido de nitrógeno, a PM10 y al ozono y al exhausto de diésel generan una reducción en la motilidad del esperma e incrementa las tasas de fragmentación del ADN comparado con poblaciones no expuestas con valores de P bastante significativos. ¿Y qué sucede con la salud reproductiva femenina? Bueno, nosotros sabemos por estudios en animales que se reduce el número de los folículos primordiales con exposición a diésel y sabemos que mujeres que tienen una exposición al benceno tienen mayor riesgo de menstruaciones irregulares y también oligomenorrea. Por tanto, la pregunta es, ¿será que podemos cambiar este curso? ¿Y qué puede hacerse? Bueno, sí, hay varios niveles donde podemos cambiar. Cambios en las políticas, educación, networking,
uno por uno y todos juntos. Las acciones pueden reducir la exposición, pero necesitamos cambios en las políticas. Si nosotros queremos ver lo que pasó en Estados Unidos cuando se retiró el plomo de la gasolina en los 70, los niveles de plomo bajaron y los niveles de plomo en las personas también bajaron. Y también en Escocia, cuando se prohibió el fumar en público, se redujeron las tasas en parto pretérmino. Por tanto, los cambios en las políticas se pueden dar, pero también necesitamos educación y también necesitamos mayor conocimiento, mayor conciencia a través de FIGO. Nuestro comité en salud reproductiva y de medio ambiente ha publicado unas infográficas que están disponibles en nuestra página web que hablan y resaltan algunos de los temas de lo que es el embarazo, el cambio climático, así como el embarazo y los trastornos endocrinos. Una de nuestras sociedades afiliadas en Filipinas tiene un grupo que dice que es importante saber cuáles son los hechos, y también hay un consorcio en Estados Unidos sobre el cambio climático y la salud, tratando de reducir los efectos de las emisiones de los combustibles. Por eso es que en el 2019 el Lancet, que decía que asegurar la vida y la salud de un niño nacido hoy no se define por un clima cambiante. Quiero agradecerles y decirles que vayan a nuestro programa sobre salud reproductiva y el medio ambiente en la Universidad de California en San Francisco, que está ahí, donde pueden encontrar guías para pacientes en inglés y en español que están en la página web. Se pueden descargar de manera gratuita para mujeres en embarazo y aquellas personas que estén pensando en el embarazo relacionado a temas asociados con pesticidas, con alimentos, con la contaminación y similares. Muchísimas gracias y les deseo un congreso maravilloso.